Muy feliz domingo a todos. Hoy, 31 de marzo, culmina el primer mes de campaña y este es su segundo programa de Entre Líneas, donde estamos analizando lo que ha sido esta semana y qué nos espera la próxima. Uno, en el mero Ecuador de la campaña política. Uno, qué tan importante y qué efecto tiene ir a debates, foros. Ha habido dos esta semana. Vamos a hablar del efecto Lombana. ¿Realmente los independientes pues tienen alguna opción en esta elección? Y redes sociales, las grandes protagonistas de esta campaña política. Como todos los domingos me acompañan mis contertulianos Saray Pineda Troch y don José Blandón Castillo. Y empiezo contigo, Saray. Debates. ¿Vale la pena realmente que los candidatos asistan a todos los debates que le inviten? Bienvenida. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos los televidentes. Como bien lo has dicho, ya se acaba el primer mes de campaña. Los debates, si bien es cierto, es una confrontación real entre lo que el candidato sabe sobre un tema, los compromisos que está dispuesto a adquirir sobre ese tema y los expertos. La realidad es que no todos los debates un candidato puede asistir. Tienen ya agendas previas, eso es una realidad. No todos los debates deben terminar en la firma de un documento, que esa es otra gran falacia que estamos llevando a cabo en cada uno de los encuentros que están teniendo los candidatos a presidente. Y no todos los debates van a concluir en compromisos que realmente un candidato puede cumplir. Porque si bien es cierto, cada sector quiere escuchar lo que realmente necesita o lo que le conviene, más no sabe si es una realidad que el gobierno pueda cumplir. José, y hace un momento conversábamos, y lo hemos hablado durante la semana, que este montón de debates, de compromisos, de firmas de los candidatos, es otro reflejo de la crisis profunda que sufren los partidos políticos al no tener pues ese ingrediente ideológico que van a ponernos a firmar incluso su sentencia de muerte y ni siquiera cuenta se dan. José. Buenos días, Saray. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Último domingo de marzo del mes. Estamos a 35 días de las elecciones, no del proceso electoral. Recuerde que el proceso electoral se cierra el 2 de mayo. No, el proceso de propaganda, el proceso electoral como tal, como proceso, se cierra en el momento en que el tribunal hace su última proclamación del candidato que haya sido o no impugnado. Hasta ahí. Okay. En ese momento se cierra el proceso electoral. La campaña, desde el punto de vista de campaña, cierra todo el proceso el 2. Okay. Y las elecciones, pero después de las elecciones todo el proceso de promulgación, de candidaturas, qué sé yo, el proceso termina y cuando eso termina arranca entonces todo lo que es el fuero. El tiempo del fuero. Bien. Dicho eso, sobre los debates hay muchas teorías que se resumen básicamente a la experiencia que ha habido en el mundo sobre los debates. Hay países donde los debates no tienen ningún nivel de influencia en el proceso electoral porque ya el elector tiene otra forma de haberse definido. Correcto. Hay quienes sostenemos que en momentos en que la sociedad se vuelve líquida, es decir, donde no hay fronteras. Sí, la famosa teoría de Bauman. Sí, no hay fronteras. Entonces, los debates cobran una importancia porque ellos son el instrumento más efectivo de la propaganda en los medios de comunicación, particularmente en las redes sociales. Usted observa. Pero a la larga, unos debates que más parecen unos exámenes orales de escuela que un debate son efectivos. Empiezo contigo, José. Bueno, eso es otra cosa. Lo que estamos viendo en Panamá no son debates. No son debates. Más debate, lo más parecido a un debate fue lo que pasó en Chiriquí, allá en Volcán. Lo demás ha sido presentaciones de los candidatos sobre temas muy específicos, con la elocuencia o no de quien sea el candidato o candidata. Pero ellos han tenido un nivel de influencia porque han tenido un efecto multiplicador de confrontación, ahora sí, en las redes sociales, más que entre los candidatos. Pero además de eso, observen lo siguiente, la cantidad de acuerdos extra, debates que se han firmado. Aquí los candidatos firman todas clases de acuerdos. ¿Y qué es esa expresión? Esa es una expresión de la falta de una estructura política que le permita al ciudadano discutir. Por ejemplo, si usted firma un acuerdo con los 7 candidatos, sí, voy a hablar de los 4 partidos. De los 4 partidos, uno va a quedar si es que es un partido. Si ese que gana
probablemente algo usted le podrá exigir. Pero ¿qué le puede usted exigir a los 3 que perdieron si el acuerdo no fue con el partido? Entonces los diputados de esos partidos no se sienten... no está endosado esa... Exactamente. Entonces, por eso que es importante que los partidos tengan una línea, una plataforma programática. Es la ausencia de la plataforma programática de los partidos. Por ejemplo, usted se pregunta, ¿qué dicen las plataformas programáticas de los partidos con respecto, por ejemplo, nada más a un tema como la seguridad, por ejemplo? Nada. ¿Qué dicen con respecto a la educación? ¿Qué dicen con respecto a la necesidad de resolver el problema de la corrupción? Nada. Bueno, tanto así, y yo les no sé si ustedes han hecho ese ejercicio, pero los planes de gobierno de los últimos 4 años, de los últimos 4 candidatos, el mismo partido incluso tiene situaciones contradictorias de un plan de gobierno a otro. Lo podemos visualizar en la visión 2050 del Partido Revolucionario Democrático y en la visión 2030 del panameñismo. Se contradice a lo que el candidato está proponiendo. Otra gran cosa, Fernando, es que la firma de estos acuerdos en estos encuentros o conversatorios no son más que cuando una sociedad se pronuncia sobre un tema. ¿Qué dicen los gobernantes? Vamos a poner una mesa del diálogo. Aquí vamos a firmar un acuerdo. O sea, estamos en campaña tratando de poner curitas a los problemas. Y eso es una gran preocupación. Máxime que en estos debates se están dando los temas y las preguntas por delante. Aún así no hay una respuesta concisa sobre qué se va a hacer referente a un problema. Y otro tema es que no hemos querido poner el dedo en la llaga real de los problemas. En educación, lo superficial, el 6% del PIB, del Producto Interno Bruto. En turismo, vamos a promover el turismo porque lo necesitamos. Fondo. Todo es fondo. Y la pregunta real, si el problema es dinero o el problema es una organización por parte de cada líder en estas estructuras. Y es una pregunta que le hago a los dos, porque hay algo que yo creo que del debate de turismo, sobre todo, que yo creo que de todos los debates es el que menos pinta de debate atado, porque todos estaban claros en el problema y todos estaban claros en la solución. Fue tal vez una confirmación de las 7 campañas de lo que se va a hacer en el próximo quinquenio para reactivar pues la llamada industria sin chimeneas. Pero yo me quedo con un tuit hecho o dictado por Harry Brown que decía que es irónico que un país como este esté debatiendo sobre centros comerciales, canchas de golf y juegos de hacer, en vez de educación, salud y desigualdad. Lo puso como la parte de las comarcas indígenas. Y eso es lo que quiero preguntarle. ¿Realmente nuestros candidatos están atados a una élite y solamente están viendo problemas desde la visión empresarial y no de la visión del hombre de a pie? Estamos viendo la influencia de los poderes, por supuesto que sí. Mira, Fernando, no hay mayor hipocresía que el debate de turismo. ¿Por qué? Porque los 7 eran expertos en lo que tenían que hacer. Sí. Pero el primer favor y el primer compromiso que deben hacer con el turismo es tumbar las publicidades que tienen las campañas en los medios internacionales, que lo único que le dan al turista es ver que nosotros somos una aldea y no un país serio. O sea, ¿por qué no hacen una publicidad realmente dirigida al turista? ¿Tú quieres ser presidente? Expon desde ya lo que tiene tu país. Mira la inversión en publicidad que hizo, por ejemplo, el gobierno nacional con la primera dama y su gran obra en Atochambí. Eso realmente es lo que va a promover el turismo. Exacto, eso es lo que realmente va a promover el turismo. Eso es lo que nos va a atraer a nosotros personas que quieran invertir, que quieran visitar Panamá, aparte de que hay que tumbar el gran monopolio que hay aquí con el tema del aeropuerto, que nadie quiere hablar de eso, nadie se atrevió a mencionarlo en el debate. No. Entonces, ¿realmente queremos afrontar el problema o queremos venir con un discurso y una pantalla de que sabemos lo que hay que hacer? Bueno, nadie afrontó el problema incluso del rol que están jugando las plataformas tipo Despegar, tipo Airbnb, tipo Uber, en lo que es el manejo del turismo. Estamos nosotros tratando de hacer un turismo del siglo XXI con las herramientas del siglo XX, José. Bueno, yo pienso que la actual situación política del país está revelando cosas interesantes y sí creo que hay diferencias sustanciales en los planteamientos, sí lo veo. Y mire lo que le voy a decir. Los 3 candidatos que van por la libre postulación son una expresión, su existencia, de la crisis partidaria.
y de la teoría que han lanzado los llamados antipolíticos o antipartidos, de que la sociedad política partidaria es un desastre y la quieren sustituir por la sociedad no partidaria, que responde más directamente a los intereses económicos del gran capital financiero del mundo y particularmente de los países. Entonces, en esta pugna por la discusión de la antipolítica se ha dado paso al populismo y al nacionalismo. Esas son sus consecuencias directas, la destrucción de los partidos. Pero los partidos también son responsables por no haber producido entre ellos el debate que es lo que la sociedad pide. Claro, es que no hay debate, los partidos no tienen ni siquiera disidencia. No hay debate. Entonces, en las propuestas de los diferentes candidatos presidenciales, sean ellos de libre postulación o de partidos políticos, hay diferencias consustanciales fuertes. Toma uno nada más. El tema constitucional, por ejemplo, para dar un ejemplo. El tema del agro, para dar otro ejemplo. Sí. Hay diferencias conceptuales. Yo estuve en Chiriquí cuando se estaba transmitiendo esto y así lo vieron los productores agropecuarios. Debo de recordarle que el tema del debate del agro fue preparado y diseñado por los productores. Bueno, igual que este de turismo. Sí. Y arrancó con el problema fundamental de ello. ¿Cuál es el problema fundamental de ello? El problema jurídico en la que se enmarca el sector agropecuario. El marco jurídico del sector agropecuario es agobiante, para decirlo menos. Y por eso arrancó por ahí. Hubo y hay diferencias en el planteamiento de abordar esto. Esa es la ventaja de los debates. Las sociedades políticas democráticas se fortalecen en el debate. No le tengamos miedo. No es que tengamos tener diferencias en un mundo caracterizado por la diversidad. Eso es lo normal. Pero digo, es que a la larga se está debatiendo y es una cosa casi risible. Es que dentro de los partidos no hay ese debate. Salen con esta cartita al niño Dios, mandan a no sé cuánta gente un tiempo a escribir un plan de gobierno, que es una especie de cosa mágica. En los partidos se ha establecido el criterio, todos los que hemos estado en partido, sabemos que son los tiralíneas. O sea, la línea la hacen unos 5 y la bajan verticalmente. Lo que los 500.000, 300.000. Como el mundo ha cambiado, el nivel de información que tiene ella, el nivel que tienen los hijos de nosotros, los nietos de nosotros, es inmensamente mayor. Y como consecuencia, la capacidad de tener posiciones diversas es enorme. Lo que pasa es que no hemos construido pensamientos críticos y en el momento en que tenemos una sociedad sin un pensamiento crítico, sin una posición propia, simplemente se convierte en ganado detrás de un grupo. Bueno, es que todo funciona de esa forma, porque si tú ves esa estructura pues vertical, a la larga es el ganado pues arreado por parte de la Presidencia de la República que uno lo ve en la Asamblea de Diputados. Ahí tampoco hay debate, ni hay propuesta de leyes, ni hay absolutamente nada. Ahí van, pues ellos a hacer la oficina más cara del Ejecutivo y a dar golpes en la mano. Es lo único que se ve, por lo menos desde fuera. No sé Pero si tú ¿qué debate puede haber, Fernando? ¿Qué debate puede haber si hoy los que aspiran a ser diputados ni siquiera son conscientes de la problemática que tiene el país, de los temas sensibles que ellos van a tener que tomar decisiones? Mira, el miércoles pasado yo hacía un debate de candidatos a diputados, los 5 más punteros de cada partido. Uno no se presentó. Los otros 4 no tenían ni idea de las preguntas de que se le hacía. Se le hablaba de reformas paramétricas, de pilares individuales de la Caja de Seguro Social y no tenían idea de lo que estábamos hablando. Me dice una persona que yo estimo mucho que yo soy muy perversa. No, yo no soy perversa. Lo que pasa es que yo aspiro a tener diputados que sepan cómo responder a las problemáticas de mi país. Pero ¿dónde inicia ese debate que, por ejemplo, con esto de la ley de tabaco aprobada esta semana, uno se da cuenta de que todavía existen los camarones legislativos y todavía pues esas prácticas de hacer de la obediencia a las grandes corporaciones y tratar de colar una ley totalmente nociva para todos nosotros. José, tú que has sido tan crítico de esta ley y sobre todo que has sido tan pro una ley que restrinja el consumo de tabaco y de su publicidad. Lo que vimos con ese proyecto de ley 136, que sigue siendo proyecto de ley hasta que el presidente no lo sancione. Y espero que no lo sancione. El proyecto 136 es una expresión de lo que yo estoy planteando. Las dirigencias políticas no están en sintonía con el electorado. No. Los partidos políticos deben ser la correa de transmisión entre la sociedad y la dirección política. Eso es lo que deben ser los partidos políticos. Pero eso no lo son. Nosotros, por ejemplo, en este caso de ese proyecto de ley, nosotros habíamos avanzado como sociedad
en la lucha contra uno de los flagelos más serios y costosos de la salud pública. ¿Cómo yo puedo, como candidato presidencial, decir que yo estoy a favor de mejorar la salud pública y puedo, puedo permitir que mi bancada impulse una ley que lo que hace es abrirle el camino a la propaganda del tabaco? Y le recalco, la propaganda del tabaco es engañosa, está dirigida a captar a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nuestras mujeres. Hoy las mujeres y los jóvenes fuman más. Entonces, eso es un atentado contra la salud pública. Pero, ¿por qué pasa eso? Porque vuelvo a los partidos. Claro. O sea, las bancadas no son de los partidos. No. No hay una vinculación entre el partido y su bancada. Bueno, ahora todas las bancadas son las dueñas de los partidos. Es al revés. Los diputados son los dueños de los partidos. Y los partidos han quedado supeditados al debate de la Asamblea, que por lo demás no es el debate que nos interesa. ¿Cuál es el debate que nos interesa a nosotros? Hombre, nos interesa el problema de la economía, el problema del empleo, el problema de la seguridad, salud, el problema de salud y educación, y nos interesa que haya una estructura orgánica que nos dé sentido de esperanza, poder dormir tranquilo. Entonces, frente a esos hechos, es que surge toda esta campaña de lo que yo llamo los antipolíticos, ¿no? Y esta erupción o surgimiento de las candidaturas independientes, que yo lo voy a decir por la libre postulación, porque no necesariamente son independientes. Pero vamos a llamarlas como técnicamente son, candidaturas por la libre postulación, han llegado a tener un crecimiento que desde la época de Endara, cuando corrió en la segunda vez, ¿te acuerdas que corrió con un partido pequeñito como Solidaridad? Pudo meter 500.000 de votos. Exacto. Y ahí se estaba demostrando la fragilidad del sistema, de la estructura política. Ricardo Martinelli, esa expresión de esa debilidad estructural, cuando el Partido Cambio Democrático llega al poder con 120.000 adherentes, punto. Y sin una estructura orgánica que todavía a la fecha de hoy no la tiene. Entonces, esto es lo que tenemos que mirar a fondo si queremos transformar el país. ¿Le pasará factura lo ocurrido el lunes en el CONEP a Nito Cortizo? Sí, de eso de mandar a David Sayet, que a él lo levantasen de la mesa, dijeran, bueno, nosotros queremos aquí a debatir de presidentes y no de enviados. Yo pienso, como dijo Sarey, mira, los candidatos tienen la potestad de ir o no ir a un debate. Y eso no es ningún problema. Si Cortizo, Blandón, Ruz, Ana Matilde no quieren un debate, eso no es ningún problema. Hay demasiados foros y debates. El problema es cuando tú montas un espectáculo para no ir. Lo que pasó allí fue un error garrafal, y tengo una profunda aprecio y respeto por el joven Sayet, pero pienso que él no hacía nada ahí. Sí. Entonces, la noticia fue eso. Bueno, cuando tú te crees demasiado sobrado, esos son los errores que tú cometes. O sea, son pifias innecesarias. ¿Cuál fue la noticia después del día del debate? Sí, solamente... no solamente que estaba de más, sino que lo sacaron. Sí. Pero después Sayet comete el error de burlarse en un tuit de que, bueno, eso me llevó a 5.000 tweets. Pero eso no es lo que estamos discutiendo. Si tú no vas, ¿para qué quieres mandar un representante? ¿Para qué? El problema es de quién autoriza o quién acepta ese representante, más que de la campaña. La campaña trató de quedar bien, tratar de no ser criticada por el ausentismo. El CONEP, para quedar bien con Dios y con el diablo, aceptó la presencia del economista. Y ahí es donde surge el problema. Cuando los candidatos a presidente dicen, señores, que usted no es candidato a presidente, no me falta el respeto al cargo que yo estoy ostentando en este momento, porque esa es la realidad. Eso pasó desde el principio, se le falta el respeto a la candidatura existente en ese momento, y yo estoy totalmente de acuerdo con los candidatos a presidente que le dijeron, póngase de pie. Mira, Fernando, yo quería comentarte algo sobre el tema de la ley antitabaco o el proyecto de ley de antitabaco, y es dejárselo claro a todos los panameños. Lo que ha pasado con esta ley o este proyecto de ley es la verídica expresión del año de Hidalgo. Bien pendejo el que no se lleva algo. Porque esto no es un tema de política de Estado, ni de los partidos, ni es la expresión es que no venía social a cuento, es decir, no era algo que no estaba... No se vio venir por ningún lado. Por ningún lado, y máximo cuando nosotros hemos avanzado en esta ley, que de hecho se la debemos al candidato José Isabel Blandón, que en ese momento era diputado de la República, pero también es la expresión del doble discurso de algunos políticos en este país, de algunos galenos que forman parte de la Asamblea Nacional.
que por un lado te dicen vamos a aprobar salud preventiva, estamos preocupados por la salud de los ciudadanos, pero por otro lado te aprueban una ley como esta, en la cual como país habíamos avanzado. Pero debo decir que la ley de tabaco que se embargó originalmente no solamente se debe al trabajo que hizo el diputado Blandón, sino también al diputado Alcibiades Vázquez y al diputado Pedro Miguel González, que en ese momento era presidente de la Asamblea Nacional. O sea, aquí estaban hablando de estructuras políticas que cerraron filas frente a un hecho. A un hecho de país. De país. Sí, ahora, pero es que esto no se vio venir. Esto, ¿sabes? No, es el conejo de una chistera que salió. Y por eso es la conclusión cruda que hago del año de Hidalgo. Es peor. Esto se estaba discutiendo con el Ministerio de Salud permanentemente. Lo sacaron a los expertos del Ministerio de Salud y en 2 días, primero y segundo y tercer debate. Ya. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, yo le decía, léanse los estudios que hizo la BBC de Londres sobre cómo la British Tobacco hizo todo esto. Sobornó para gobiernos enteros en África. Hay un estudio sobre esto. Entonces, esto trae como consecuencia una profundización del grado de desprestigio de las estructuras políticas. Por supuesto. ¿No? Y del interés que tienen del bienestar del ciudadano. Bueno, vamos a información comercial. Cuando regresemos, quiero que hablemos del efecto Lombana, efecto redes sociales. Realmente, la realidad virtual es la realidad de piso. Es decir, un discurso incendiario como en que en su momento estuvo Rafael Correa en el Ecuador, sin ningún tipo de estructura política, puede tener efecto, igual que Emmanuel Macron, puede tener efecto similar en Panamá. Información comercial y regresamos. Así es, seguimos en este programa Entre Líneas y redes sociales. ¿Realmente están describiendo la sociedad o la pugna política que está habiendo? Y efecto Ricardo Lombana, ¿es el Emmanuel Macron panameño o el Rafael Correa, que lanza el ristre solo, puede llegar a ser gobierno? Saray, tu opinión. Bueno, lo discutíamos la semana pasada, ingeniero Blandón, las redes sociales, los temas de corrupción, el tema de desmeritar a cada persona en su posición o por su vida personal que esté en la vida política de nuestro país, ha llevado a los jóvenes a tener una tendencia como la que hemos visto en resultados, algunos votos adelantados o simulacros de voto, en algunas universidades. Y ese es el efecto que sí está jugando las redes sociales y las agendas setting de los medios de comunicación, llámese TVN y Medcon, que son evidentes. Unos le han restado posicionamiento a Ana Matilde Gómez y le han sumado ese espacio a Ricardo Lombana. José. Bueno, yo no sería le daría tanta el nivel como para compararlo con un Emmanuel Macron. No, yo te estoy diciendo que trata de hacer... Porque si tú ves Correa, la carrera de Rafael Correa, la carrera de Rafael Correa es interesante, porque era alguien, pues un hombre gris en medio de la política ecuatoriana, que da el salto cualitativo cuando va a un debate y dice, ¿usted cómo piensa llegar a la presidencia si no tiene ningún tipo de diputados que lo apoye? Dijo, es que yo necesito diputados porque si yo llego a la presidencia, lo primero que voy a hacer es disolver la asamblea. Y eso fue pues el giro de 180 grados en su campaña. ¿Es posible que un discurso radical cale aquí? No olvidemos la situación en ese momento de Ecuador, pues un día tuvo 3 presidentes, para decirle nada más cosas, plumillazos de lo que ha sido Emmanuel Macron llegó a la presidencia con un discurso independiente, pero venía del Partido Socialista. Fue dirigente de su juventud, fue ministro de Estado, ¿no? con un gobierno conservador. Un gobierno socialista. Socialista. Viene de la Escuela de Formación de Administración Pública y sabe de Estado. Pero fíjate lo que está pasando en nuestro país. Nuestro país tiene 2.7 millones de personas que van a votar. Voy a hablar de cifras redondas para que no me condene por no dar la exactitud de las cifras. 2.7 millones van a votar. De eso va a votar el 80%. Con máximo, como una votación alta, pero yo creo que va a votar como el 65%. Estamos entre 1.7 millones a 1.8 millones de gente que va a votar. La mitad de ese electorado está inscrita en partidos políticos. La mitad. Entonces, cuando usted divide eso, en realidad está concentrado en 3 fuerzas electorales.
en este orden. PRD, panameñistas, Cambio Democrático pegaditos. Sí. Un poco en la distancia, el PRD. Si tú miras lo que está pasando en las campañas ahora mismo, hoy, si tú te tomas el trabajo de ver lo que está pasando en Chorrera, Arraiján, Colón, los circuitos plurinominales de Panamá, Chiriquí, tú ves dos estructuras partidarias trabajando como estructuras partidarias. La estructura del PRD, con mayor movilización y organización, seguida de la estructura del Partido Panameñista, y Rómulo sin estructura, con un partido que tiene nombre y un dirigente que es Martinelli. Exacto. Pero las estructuras que se están moviendo son estas. El fenómeno de Lombana o de Ana Matilde, si tú pones a cuadro, desde el punto de vista de la formación y de la comunicación, Ana Matilde tiene más presencia nacional. Son dos tiene fogatas que tienen muy poco fuego y mucho humo. Y yo creo que una ya se desinfló. No, déjeme Vamos decir, yo no creo que ninguno de los dos se va a desinflar, creo que los dos van a llevar, para mí, en mi experiencia y en mis números, los independientes se va a llevar entre el 15 al 25, en ese rango de votos. Una cuarta parte. Sí, o en el rango más probable va a estar cerca del 20%. Entre los tres. Los tres. Ameglio, Sí, los tres van a ser. Y los otros cuatro partidos. ¿Te dejas pronosticar el orden de ellos tres? Creo que primero va a estar Ana Matilde. Sí. Sí, creo. Y le voy a explicar por qué. El voto que está en las redes sociales es un voto que en su mayoría de las veces, salvo algunos de los ejercicios que están haciéndose en algunas universidades donde Lombana pareciera tener, sin duda alguna, un poco más de simpatías, el voto en el área del interior y en las áreas suburbanas está más cerca de Ana Matilde Gómez. Recuerda que ella fue a un proceso electoral en el circuito 87 y salió con la más votada del circuito 87. O sea, ella tiene una experiencia electoral, 1, 2. Sabe cómo se monta una campaña electoral. Lombana viene con un discurso nuevo, ha aportado y ha obligado a los otros dirigentes de los partidos a dar un poco, una milla más. ¿O a radicalizar el mensaje? No, porque Panamá no es un país de radicalización de mensajes. Nuestra estructura económica y nuestra estructura que condiciona nuestra estructura social no hace que este sea un país de radicalismos. Este es un país que se mueve en el centro y se ha movido durante los últimos 15 años en el centro derecha. Por eso hemos tenido una brecha tan grande. Centro derecha también. Y derecha bien derecha. Porque, es decir, la oferta electoral siempre ha estado a la derecha. No nos llamemos a engaño. No la tuvo cuando hicimos la lucha de liberación anticolonial, porque la lucha anticolonial exigía mover hacia la balanza todo. hacia el centro izquierda. Bueno, eso era claro. Hacia el centro izquierda. Ahora los partidos políticos se mueven en el centro derecha y es necesario moverlo hacia el medio. Entonces, creo, fíjate tú, si tú miras la base electoral con que parte Nito Cortizo, parte el panameñismo, Blandón, y parte Rux, la base electoral de ellos es superiorísima. Y es casi equivalente al 20%. Al valor de los tres juntos. O sea, no quiero decir que valen, no estoy hablando del valor personal, estoy hablando del valor político. No lo vayan a interpretar en otra forma. Entonces, la probabilidad de que un independiente se alce con el triunfo está bien reducida por el nivel de estructura y de clientelismo electoral que mueve a la gran masa electoral. Aquí nos estamos, por ejemplo, cuando yo veo encuestas que nos están diciendo que ya no hay independientes, está diciendo una cosa que no es cierta. En este momento... Indeciso, ¿no? Indeciso. En este momento, más del 25% del electorado panameño está sin decidirse. Eso siempre ha sido así. No es ahora, no es en esta elección, ha sido históricamente. Por eso, usted se acuerda de las elecciones, de las últimas elecciones, primero en la que corrió Martinelli contra Balbina Herrera. Martinelli logró definir la elección en febrero, cuando Balbina Herrera bajó sus consignas y se quiso parecer a la derecha y perdió identidad. Correcto. La elección del 14, las encuestas decían que no habían indecisos. Los indecisos casi no existían. La diferencia entre que Varela y su número salieron fueron casi de 20%. Y entre la alcaldía de Panamá, con Blandón con 22 y Fábrega con 44, que Fedó 37 a 36, dijo que había 18% de gente que estaba en el voto moviéndose. Entonces, es que tú mencionaste, yo creo que tal vez una campaña que es una apertura de aguas en lo que es
la política reciente panameña y es la de Guillermo Endara de 2004. Ujú. Es decir, eso es lo más parecido a algo independiente que ha habido en este país. Y en se las dio últimas elecciones. porque en ese momento, aunque venía un José partido Miguel panameñista Alemán en caída libre. quería negociar con Endara porque Endara era el candidato natural, las confrontaciones entre Endara y Mireya hizo casi imposible eso. Y Endara demostró, pero él no, el voto panameñista se fue con Endara, porque hay ciertos niveles de lealtades partidarias. El voto duro del PRD está en el core ese del PRD, que sigue siendo PRD patria o muerte, 30, o el panameñismo. Entonces, esa fuerza es tan grande que ella establece una base muy alta. Ujú. Ahora lo que está definiéndose es, y aquí viene el tema ahora de las redes, ahí sí vienen las redes sociales, pero ahora vienen los tres candidatos estos. Aquí el que maneje estos 35 días, Sin errores. siempre va a haber errores, sin errores estratégicos. Y con una estrategia siempre. Yo nunca trabajo un escenario con el mejor escenario para mí. Esa sería siempre la sorpresa más grande. Y creo que eso es lo que está ocurriendo. Observe que, por ejemplo, noto mucho en el PRD, por ejemplo, la falta de voceros políticos. Eso me está indicando a mí que hay un grupo de gente que está dirigiendo esta Diciendo, no campaña hay que que no cometer- sabe, que dice que hay un poco de gente quemada. Bueno, yo quiero explicarle a todos ustedes que en política no hay nadie que esté quemado. El que está quemado es el que ustedes quieren que no salga. Pero yo prefiero estar al lado de guerreros para hacer una guerra política que estar al lado de novatos que no saben nada. Y más que una guerra política, una guerra intelectual. Mira, Fernando, el Ven, que tú estás fenómeno... intranquila con todo lo que estaba diciendo el Sí, 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 que muchas contradicciones aquí. Primero, el fenómeno de los independientes, y por ejemplo vamos a poner a Ana Matilde Gómez, cuando gana como la diputada más votada del 8-7, gana por un tema de hastiamiento de los partidos políticos como tal. Bueno, y también de pero- sobreexposición, y de- porque no digamos... Por supuesto. Sí, hay que decirlo mal y pronto. Ana Matilde Gómez creo que Desayunaba, almorzaba y cenaba en la televisora Telemed como en nacional. TVN salía. Y sobre todo de esa confianza del voto inteligente o educado del electorado, Sí. que conoce sobre ciertos temas. Pero ¿cuál ha sido el resultado de esto? 3 proyectos de leyes, la silla de los niños en los carros, las empleadas domésticas y la ley piropo. Estos 3 proyectos han decepcionado al voto inteligente y encima el gran silencio de las cosas que estaban pasando en la Asamblea Nacional también han decepcionado la confianza del voto inteligente, que es lo mismo que está pasando con el señor Ricardo Lombana cuando la gente se entera que fue cónsul en Washington del gobierno de Martín Torrijos mientras estudiaba ejerciendo esta función. Entonces, el voto del independiente se forma en la confianza y en la necesidad de tener un nuevo discurso, un discurso con educación, un discurso distinto y alejado de la corrupción que Pero se ha demostrado en la dices clase un voto, política. es decir, un discurso moderado, inteligente, pero tú vas a las redes sociales y eso es la ley de la selva. Es decir, lo que se dice ahí son cosas que yo te aseguro que en persona no se lo dices a nadie. Y, Por y no supuesto, bots, porque las personas redes- que tú ves civilizadas caminando por la calle. Las redes sociales son igual que los medios de comunicación televisivos en este país que no tienen un filtro. O sea, en este momento tienen una agenda para el LGTBI impresionante. Acabamos de ver un chico saliendo en un programa a las 9 de la mañana completamente maquillado. ¿Tú Bueno, crees que eso es realmente lo que quieren los verdaderos gays en este país? Sí. O sea, esa es otra gran pregunta. A ver, José, A mí me gusta diferir de Sarey porque me toma como ejercicio con ustedes que nos están mirando, porque eso es lo que nosotros debemos compartir siempre, de tener la capacidad de tener diferencias en cuanto a la opinión. Fíjate, en mi poca experiencia política, yo no conozco ningún voto inteligente. El voto es esencialmente emocional. Ya veremos los resultados del 8-8. No, pero es emocional. Sí. Ni una campaña que se vote en la racionalidad gana nada. se tiene que tener El- sensación, sentimiento. Lo más parecido a la política es el amor. ¿Usted le ha visto algo de inteligente al amor? No. No, el amor es emoción. Entonces, la política es emoción. El voto es tradicionalmente emoción. Fíjese el caso de la señora Ana Matilde Gómez. Y la voy a mirar objetivamente. Yo no estoy defendiendo ni la candidatura de ella. Lo que estoy diciendo es el hecho político de ella. Ella sale de la Procuraduría General sobre la base de un proceso judicial. Sale. Y ella tiene la capacidad política de levantarse sobre eso, corre un circuito sin ninguna experiencia y gana abrumadoramente. Gana por cociente Sí, completo, la más votada 20.000 votos. como diputada.
se ha logrado mantener durante todo este periodo, con piropos o sin piropos, vigente, porque tiene un uso bien claro, ¿no sé?, de los medios abiertos. O tiene un espacio bien definido. Sí, sí. Entonces, ahora ella tiene un name recognition bien alto en el electorado. Bien alto. Cuando estábamos en Chiriquí, mucha gente le prestaba atención a lo que ella estaba diciendo. Y yo creo que ella, igual que Lombana, han hecho un esfuerzo por retar a los partidos políticos. Y vamos a ver los resultados de retar a los políticos para elevar el nivel del discurso y dejarnos el untadito de mantequilla para ir al fondo del problema. ¿Cuál es el fondo en esta elección? El fondo en esta elección es que hemos construido una sociedad con un alto nivel de prosperidad para los ricos. Exacto. Pero un bajo nivel de felicidad, esta es la palabra que uso, no es la misma, de felicidad para los pobres. Porque yo recuerdo cuando nosotros éramos pobres, nosotros en nuestra pobreza éramos felices, porque teníamos familia. Y hoy la sociedad esta... Teníamos ciudad, teníamos áreas comunes, sí, teníamos un montón de cosas. Claro, es decir, que no tienen la sociedad. Lo que no teníamos, esa prosperidad... Ahora toda la felicidad pasa por el dinero. No, por el celular, por el... Todo esto tiene un costo. Claro. Entonces, este nivel, esto es lo que está en esta discusión, en este momento. Entonces, las élites del poder económico se han tomado literalmente los partidos. Sí. Y hay una sacudida, ahora que se está produciendo, en medio de una confrontación económica. ¿O usted tiene en duda que esta campaña es una confrontación de intereses de grandes intereses económicos? Entonces, aquí se está produciendo el proceso de cambio. Si el 5 de mayo gane el que gane entiende que las transformaciones que la sociedad requiere necesitan de la participación de todos, los que estamos sentados aquí, los que no estamos sentados, los que están en los partidos A, los que están en el partido B, los que están en el partido C. Necesitamos de ellos para hacer que la asamblea no se tome la dirección política. Sí, y esto termina siendo... Y que quede llegando esto al fondo, y entonces se muere por implosión. Entonces, dicho esto, creo que esta campaña va a terminar siendo la campaña más emotiva que ha habido en nuestra historia, porque los van a obligar. Y fíjate que yo he visto ahora mismo un temor a la gente de Lombana. Yo no veo a Lombana, por ejemplo, con fuerza ni en Colón, ni la veo en el interior, ni la veo en Chorrera, ni la veo, yo hace una semana estaba en Chorrera, ni la veo en sí, pero sí se ve, y quiero que los dos, es decir, el voto joven, urbano, universitario, primer votante, que es un París 1968 sin héroes. Pero la mayoría de ese voto que está describiendo está en provincias. Está en provincias. Claro. ¿Sabes cuál es la diferencia de esta campaña con la campaña de Endara que ustedes ejemplificaban? Me recuerdo que Endara tenía un lema que era, mírame a la cara, yo nunca te he mentido. Y ojo que no soy tan atrás, ¿no? Sí. No se me está cayendo la cédula. Pero no tiene que conocer, para conocer la historia no tiene que estar vieja. Mírame a la cara, yo nunca te he mentido. Porque la gente conocía Endara, sabía a dónde venía Endara, qué tenía Endara y qué había hecho Endara. Y es la diferencia de los candidatos que tenemos hoy, tipo Ricardo Lombana, que es el fenómeno en este momento, versus los otros dos candidatos independientes. Es un fenómeno la gente realmente. No conoce a Ricardo Lombana 100%. No es lo mismo andar en un tráfico en un Diablo Rojo que andar en una Lexus del año. A ver, ¿realmente es un fenómeno o es estas golondrinas que aparecen en todos los veranos? Mira, vamos a ponértelo así. Como yo sí soy más viejo que ella, y he vivido la historia, no solamente que la conozco, ubícate en el año de 1994, elecciones del 94. ¿Quién era el fenómeno de ese momento? Rubén Blades. Rubén Blades. Más conocido que Rubén Blades no había nadie. No hay. Lombana, si tú lo pones, digo, respetando, sí, claro. Yo soy incapaz de irrespetar a nadie en pero si tú pones personalidad, Rubén Blades era la estrella, el hombre de la juventud. Claro. ¿Y por qué Rubén no logró el éxito? Solamente obtuvo el 17%. Eso fue lo que tuvo. Porque la base de la juventud que él decía, que canta y que usa, era una base limitada. Pero es que lo irónico de esa elección es que no olvidemos que
no solamente Rubén Blades fue candidato a presidente, sino que Roberto Durán fue candidato a diputado y también no llega a la Asamblea. Bueno, para que veas, pues. Entonces, Tampoco llega a la Asamblea. detrás de Rubén Blades, que marcaban todos arriba de la encuesta, Chinchorro Carles iba volando. ¿Dónde estaba Mireya Moscoso en esa ecuación? Sí, de cuarta. ¿Dónde quedó Mireya Moscoso? A 30.000 votos de PRD. ¿Dónde quedó el PRD? De primero, viniendo de una invasión, hacía unos 5 años que decían que estaba destruido, y Pérez Valladares se alza con el triunfo con 1/3 del electorado. ¿Qué se impuso allí? La estructura. Bueno, 1/3 del el electorado, y no olvidemos, y más de la mitad de la Asamblea. Cuando Ernesto lanza su candidatura, tenía el 5% de intención de voto. ¿Por qué sube? Porque el partido de ese momento tenía una dirección que supo entender la coyuntura de ese momento y no estaba controlado. Y quienes eran los diputados del PRD en ese momento También no controlaban el partido, era el partido que los controlaba a ellos. Pero Era no al revés. olvidemos que volvemos a la matemática, que ahí sí estamos hablando de números fríos. Lo mismo que pasó en 2004, es decir, sumando el Endara y a José Miguel Alemán, era casi la mitad del electorado. 49% era. Lo mismo pasó si tú sumabas a Mireya Moscoso y a Chinchorro Carles. Era más, por ejemplo, hubiera sido 48. Porque Chinchorro causó 37 y Mireya 29. Lo que pasa es que había en esas campañas un discurso definido que le decía a la gente cómo resolver sus problemas o cómo esperaban resolver sus problemas. Claro. Y había algo muy importante que es un factor que mencionó el ingeniero un poco antes, y era el hecho de la vocería. Tenían una vocería de lujo, no lo que De la tenemos elección hoy. del 94 había una lista Por de supuesto. temas y de voceros. Voy a información comercial. Cuando regresemos, vamos a tocar las conclusiones del programa. ¿Qué nos espera la próxima semana? Arranque del segundo mes de campaña, una campaña corta. Y pues miércoles o jueves debe definirse la situación de Ricardo Martinelli y su impugnación a la alcaldía y a la diputación por el circuito 88. Todo eso después del cambio. Seguimos en Entre Líneas y Conclusiones y lo que nos espera esta semana. Uno, Tribunal Electoral, pues la jueza va a decidir caso de Ricardo Martinelli. Y pues también el PRD presentará su plan de gobierno. Un plan pues que dice que es muy parecido a los 2050 de APEDE, que parece que le robaron el mandado Bueno, a Anito Cortizo. el PRD presentó primero el 2050, la visión 2050 que APD. Primero. Segundo, en aproximadamente 2 días estará presentando la campaña del Partido Revolucionario Democrático su plan de gobierno. Todos estamos esperando, ansiosos, verlo, quienes nos interesa leerlo, poder leerlo, cuestionarlo, a ver si se puede cuestionar al candidato y acepta esos cuestionamientos, y seguido el tema de ver qué tan real puede ser ese plan de gobierno para la situación económica del país y la situación social que estamos viviendo. Planes de gobierno, realmente la gente los lee y sobre todo, la gente vota por un plan de gobierno. Hay una canción que se llama que me gustaban tus mentiras. La gente, los planes de gobierno son como una especie de requisito de boda. Sí. Como el traje de la novia, pues. Pero no es que la gente está pegada de eso. La gente sabe lo que hay que hacer. Y lo que quiere es la sinceridad del candidato para transmitirle eso. Yo no digo que no es importante, ¿eh? Sí, la consecuencia con lo que Pero tú has aquí escrito. no está en riesgo el modelo económico del país. No. No está en riesgo. Es que ni siquiera con Saúl Méndez. Lo que está en Que es riesgo, lo más interesante lo que de está en todo. riesgo Exacto. y lo que está en decisión es cuál es el presidente que Panamá se merece para la coyuntura nacional e internacional que tenemos. Eso es lo que va a Un decir el perfil pueblo. específico. Eso es lo que estamos diciendo. Pero fíjate, algunas cosas que para mí van a determinar la conducta de estos próximos 5 semanas, que son las semanas definitorias de este proceso. Primero, el Tribunal Electoral tiene que tomar una decisión en el caso de Martinelli. Y no la puede dilatar más. Esa decisión va a tener una influencia en una campaña importante como la de Rómulo Rux. Sí. Lo que pase allí, en uno u otro sentido, va a ser un evento importante. De manera que esa va a ser, digamos, una punta importante. La Asamblea Nacional va a ser un elemento de más importancia en la campaña de lo que se esperaba. Sí, todo el desabrupto- mundo habla de que son cadáveres y están No, muertos. no, pero los y diputados. le voy a decir por qué. Este es abrupto. Recuerda que el presidente de la República no va a estar aquí. Exacto.
Va a estar pues, en un viaje China, sí. que lo lleva a Japón, China, qué sé yo, Vietnam, ¿sabe para dónde? Va El último paseo. a estar 10 meses, 10 días, creo. perdón, no, 10 Siempre meses. hay uno, siempre hay tiempo 10 para días uno. fuera. 10 días fuera, ojo. ¿Se fue solo con la vicepresidenta? No sé. La ley 136 va a provocar movilizaciones para exigirle al presidente que vete la ley. Ojalá la presidenta de la Asamblea decida no firmar esa ley. Sería un plus para la sociedad que haga Para eso. ella. Para ella en también. particular. La Asamblea va a seguir siendo porque tiene que definir si va a aprobar los magistrados, el magistrado que hace falta, El reemplazo El de la de sala el penal. reemplazo del fiscal electoral y el reemplazo de De los los 3 directivos directivos del canal. Mi pronóstico es que estaría más a punto de Luis aprobar. Fernando Tapia yo creo que está más cerca de ser magistrado. El único. El único. Los otros 3 no le veo oportunidad, A los pero, otros 4. pero va a ser parte de esta noticia. Y la otra cosa que va a ser parte de la noticia de esta semana son las movilizaciones de las campañas, ahora sí, a las zonas de donde está el voto. El voto duro. Bueno, yo creo que en la sociedad líquida, yo ni siquiera hablo del voto duro. Yo no creo que la velocidad con que pasan los acontecimientos, si un cambio tecnológico nada más dura 2 años, cambiar de opinión, que es una línea de valor superficial, por eso te decía que es sentimental. O sea, cuando la gente va a votar, lo último que piensa es el flash que le llega a la mente sobre por qué votar. No necesariamente es ningún programa, es que me cayó bien, que me miró, que me regaló un suéter, o porque me cae bien, o porque estoy bajo. El voto cruzado, sí, todas estas pugnas internas en los partidos, cuando no le prestan atención, provocan muchos votos cruzados. Pero esta semana, el tercer elemento de la campaña va a ser la movilización de las estructuras políticos partidarias. Y le preste la atención a esto desde este fin de semana y compare. En la calle, ¿quién se mueve? Porque ese es el voto. Recuerda además que también seguirá siendo voto, noticia el instrumento legal que se utiliza para la guerra política. Entonces, va a ser una semana de, digamos yo diría, de el primer spin, ¿sabes lo que es el spin de la campaña? Sí. Cuando tú vas en la Claro. bicicleta, alguien va a salir adelante, los demás perseguirlo. Entonces, este es el momento de la resistencia. Y todavía queda un debate a lo que los candidatos tengan que ir, que va a ser máscara contra cabellera. Ese sí va a ser a mano limpia. De Hoy va acuerdo a ser- a la información que tengo, debería parecerse un poco más a lo de Chiriquí. A un debate. Y si no, lo van a hacer. Sí. Porque ya es el último. Porque ya es la de manera última que esto oportunidad. va a condicionar todos estos elementos. Súmele a ello, Fernando, lo que está ocurriendo en el plano internacional, que tiene una influencia enorme en el electorado panameño. Muy convulso. Sí, no, la situación está bien complicada. Entonces la gente, usted tiene que darse cuenta, usted tiene que hacer sus propios cálculos. Yo les recomiendo que no caigan en la trampa de esos insultos ni esa acusadera, de nada. Yo creo que este es un momento en que los panameños deben usar el sentido común. Y el sentido común lo va a llevar a usted a que lea, piense, tenga dudas razonables y tome su decisión. Vamos a ver si eso es posible. Todavía tenemos que confiar en los ciudadanos panameños que irán al voto del 5 de mayo, Fernando. Yo confío en ellos y estoy segura de que van a hacer un trabajo por el país, pues nosotros somos los verdaderos dueños del poder. Así esperamos y que la gente se conciencie de que son los verdaderos dueños, usted, con su voto, es el gobierno. A todos, muchas gracias por su audiencia. Feliz domingo, suerte en la lotería. También feliz cumpleaños a mi sobrino Diego Fernando Cardeliquio, que hoy pues está de Happy Birthday. Fue todo por hoy. Mañana 5:45 de la mañana. Los espero en esta pantalla. Soy Fernando Correa y esto es Entre Líneas.